Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Les invito para que leamos en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer aquí en la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 3, el versículo número 10. Amén. Bueno, si no ha encontrado, puede mirar en la pantalla, dice así. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya oramos, demos gloria a Dios y pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Bueno, estamos estos domingos, el domingo pasado no tuvimos la enseñanza porque teníamos al pastor de la huerta que nos predicó la palabra de Dios, pero hoy continuamos con la serie que estamos estudiando acerca de los eventos futuros, amén, de los eventos que tienen que ver con el fin, con lo que sucederá al final, amén, gloria al nombre del Señor. Hemos hablado entonces de la diferencia que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. También hablamos de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, amén, gloria al Señor. También explicamos lo que será conocido como la gran tribulación. Y hace 15 días estábamos hablando de lo que es el tribunal de Cristo. Amén. Entonces estábamos diciendo que mientras el mundo está aquí en la gran tribulación, la iglesia estará en el cielo, y una de las cosas que va a suceder mientras el mundo aquí está en la gran tribulación es que la iglesia va a estar en el tribunal de Cristo. Amén. Ya explicamos qué es el tribunal de Cristo. Hoy vamos a mirar, entonces recuerden que yo les dije desde el principio que yo aspiro a que por lo menos ustedes logren guardar en su memoria cómo se van a dar estos eventos. Amén. En qué orden se van a dar estos eventos. Amén. Pero recuerden que primero es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Ese es el evento que la iglesia espera. La iglesia no espera la segunda venida de Cristo. La iglesia espera el arrebatamiento. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que nosotros esperamos. El arrebatamiento, no la segunda venida. Amén. Entonces, primero se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. Luego, les decía que cuando la iglesia sea arrebatada, el mundo va a quedar en la gran tribulación. Ya explicamos qué es la gran tribulación. Luego, mientras el mundo aquí está en la gran tribulación, nosotros estaremos en el cielo, en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Eso, todas las bodas del Cordero todavía no la hemos tratado, pero más adelantico la vamos a mirar. ¿Sí? Entonces, mientras el mundo está en la gran tribulación, la iglesia estará en el tribunal de Cristo. Y así se van dando estos eventos. Gloria al Señor. Amén. Vamos a mirar hoy por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. En estos días hablábamos acá y un hermano me decía, pastor,
hay hermanos dentro de la iglesia pentecostal que creen que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. ¿Sí? Hay hermanos que sí lo creen, que sí creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Bueno, esa no es la creencia general de la iglesia. La creencia general de la iglesia es que la iglesia no va a pasar por ese periodo de gran tribulación. Ya decimos que cuando hablamos de periodo de gran tribulación, esa palabra ya en sí tiene un significado. La gran tribulación va a ser un periodo de, si se habla de tribulación, se habla de ¿qué? De sufrimiento. ¿De qué más? De dolor, de angustia. ¿Sí? Decíamos cuando estábamos hablando de lo que será la gran tribulación, decíamos que va a haber un periodo, un momento en la gran tribulación en que dice la Biblia que a causa de las plagas, de los juicios que se van a derramar, los hombres van a querer morirse, pero la muerte va a huir de ellos. Van a querer morir a ver si escapan. Por eso hay gente que dice, no, si yo me quedo me hago mochar la cabeza en la gran tribulación. Pues mire que es que hasta la muerte va a huir. Hay gente que va a querer morir. Los que se van a morir en la gran tribulación no es porque se quieran morir. No es como ahora que la gente, si se quiere morir, se suicidan. Van y le tiran al metro. Eso aquí en Medellín sucede mucho, lamentablemente. Pero en ese tiempo la muerte va a huir. Entonces no van a morir. Así se quieran morir en un periodo de tiempo, en unas plagas que van a ser derramadas. Yo no estoy diciendo a todo, no sé si es a todo el periodo de la gran tribulación, pero en un periodo en que las plagas van a ser derramadas, hay gente, lógicamente que por muchas plagas mucha gente va a morir, pero van a morir es por la determinación de Dios, no porque ellos quieran morir. ¿Sí me voy a entender? No es porque ellos dicen, ve, yo quiero escapar de este dolor, entonces me le tiro a esta tractomula. Nada, no van a morir. La muerte va a huir de ellos. La muerte va a huir. Entonces eso nos describe el hecho de que Dios ha determinado que van a tener que enfrentar ese juicio. Y no hay escapatoria. Lo van a tener que enfrentar. Entonces ya miramos que el periodo de la gran tribulación va a ser un periodo en el cual Dios va a cumplir por lo menos dos aspectos de su plan, que es el trato que Dios va a tener con la nación de Israel para que se vuelvan a Él y los juicios que Dios va a derramar sobre los habitantes del mundo. Amén. Entonces el periodo de la gran tribulación es un periodo de juicios, es un periodo de ira. Amén. Es un periodo de ira. Y mire que la palabra del Señor nos muestra, hermanos, claramente en primera los Tesalonicenses 1, los versículos 9 y 10. Proyéctelo allá, por favor, hermano Andrei. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, mire, quien nos librará ¿de qué? De la ira venidera. Entonces, si el periodo de la gran tribulación es un periodo de ira, de la ira de Dios, pues a nosotros la palabra de Dios como iglesia nos dice que el Señor nos librará de la ira venidera. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos librará. Primera de Tesalonicenses, o a los Tesalonicenses 5:9. Es otro verso que nos dice algo sobre esto. Primera a los Tesalonicenses 5:9. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino
para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No nos ha puesto Dios para qué? Para ira. Y Dios nos va a librar, y el Señor Jesús nos libra ¿de qué? De la ira venidera. ¿Cuál será el periodo de la ira de Dios? El periodo de la gran tribulación. Entonces la iglesia va a ser librada. Dios no ha puesto a la iglesia para esto. Dios no ha puesto a la iglesia para ira, sino para alcanzar misericordia. Gloria al Señor. Ahorita leíamos en Apocalipsis 3:10, y este pasaje está en el contexto de la carta que el Señor le envía a la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? La iglesia que estaba en la ciudad de Filadelfia, que quedaba en el Asia Menor. Lo que hoy, en esa época, esa región se llamaba Asia Menor. Eso es lo que hoy es el país de Turquía. Allá estaba la ciudad de Filadelfia. Amén. Hay una ciudad por ahí que se llama Filadelfia en los Estados Unidos, pero esa no es. Es Filadelfia, la que estaba en Asia Menor, lo que hoy es conocido como el país de Turquía. Esta iglesia de Filadelfia, amén, es una de las iglesias a las que el Señor les envía una carta en Apocalipsis, al ángel de la iglesia y a la iglesia. ¿Quién era el ángel de la iglesia? ¿Quién era el ángel de la iglesia? El pastor. Ahora dirán, entonces al pastor hay que decirle ángel. Es un ángel el pastor. No, es que aquí la palabra ángel es mensajero. Amén. No es ángel que tiene ya aureola. Aunque yo no sé eso de dónde sacarían que los ángeles tienen aureola y ya. Bueno, pero no es ese tipo de ángel, es mensajero. Gloria al nombre del Señor. Es mensajero. Entonces, a esta iglesia es una de las iglesias a las que el Señor no les reprocha absolutamente nada. Si usted mira los mensajes a las cartas a las 7 iglesias, hay unas iglesias a las que el Señor les reconoce unas cosas buenas, pero les reprocha y les reprende algunas cosas negativas. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis. A estas iglesias el Señor les reconoce algo bueno, pero también les reprende y les reprocha algo negativo. Amén. Hay 2 iglesias a las que el Señor no les reprocha absolutamente nada. Esa es la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que representa el periodo de la persecución, y a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia que se va con el Señor. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Pero lo que quiero resaltar es de este versículo 10 que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores del mundo entero. Y note esto, esa hora de la prueba es el periodo de la gran tribulación. Amén. Dice el Señor que esa hora de la prueba vendrá sobre el mundo entero. Entonces es el periodo de la gran tribulación. Pero mire que el Señor dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba. No dice yo te guardaré en la hora de la prueba, sino que te dice te guardaré de la hora de la prueba. Entonces es porque el Señor va a sacar la iglesia de este mundo antes de que este mundo enfrente esa hora de la prueba, que es la gran tribulación. Antes de que empiece la hora de la prueba, el Señor arrebata su iglesia, se la lleva al cielo. Hermano, y hay unos antecedentes
que nos muestran a nosotros que el Señor, amén, hay unos antecedentes que nos muestran a nosotros que el Señor no juzga al impío y al justo de igual manera, juntamente no lo hace. Amén. Eso fue lo que el Señor le demostró a Abraham, porque Abraham estaba conociendo a Dios, y algo que Dios quería que Abraham conociera de él es su justicia. Dios quería darle a Abraham una lección acerca de su justicia, y Dios había decidido destruir a Sodoma, a Gomorra y a las ciudades de la llanura. No era solo Sodoma y Gomorra, eran varias otras ciudades más. Era Adma, Seboín, ¿cierto? Habían otras ciudades que también fueron otras ciudades que también fueron destruidas. Pero entonces Dios se manifestó como hombre y fue a la casa de Abraham. ¿Para qué fue a la casa de Abraham Dios? Porque Dios le quería dar una lección a Abraham de su justicia. Dios no quería que Abraham pensara que él es injusto. Entonces Dios va a la casa de Abraham. Abraham lo recibe, le dice a su esposa que prepare comida. Preparan comida, comen y todo, y Dios le dice a Abraham: bueno, yo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham dice: ¿cómo? ¿El juez de toda la tierra va a hacer eso? ¿Va a destruir al justo y al impío juntamente? Y dice: si hubieran en Sodoma y en Gomorra y en esa ciudad 50 justos, ¿no las perdonarías por causa de esos 50 justos? Y yo dice: sí. Si hubieran 50, sí, pero no los hay. Y entonces empieza Abraham a bajar la cuenta, no habían ni 10. Entonces Abraham dijo: ah, no, Señor, entonces sáquelo, entonces destruyalos. El Señor sacó al único justo que había allá. Porque aunque nosotros no nos guste, uno a veces, yo he escuchado muchas predicaciones de Lot y nosotros hemos hecho muchas cosas con Lot, pero ¿qué hacemos si la Biblia dice que era justo? ¿Hacia usted no le guste? ¿Sí o no? Porque a veces nosotros cogemos un personaje de la Biblia y le aplicamos le imponemos nuestros prejuicios. Y usted puede decir lo que quiera de Lot, pero vaya a ver qué dice Pedro de Lot, y dice que Lot estaba allá, pero que afligía su alma justa, viendo y oyendo los dichos de ellos. Eso no nos pasa a nosotros aquí. A nosotros no nos aflige lo que sucede en este mundo como iglesia. No nos aflige. No nos aflige cómo el pecado se multiplica. No nos aflige cómo las consecuencias del pecado arrasan con la humanidad. Nosotros estamos aquí. Nos toca ver, oír. ¿A usted no le gustaría oír a veces? Y eso que ahorita ya la gente hasta se contienen cuando estamos nosotros por ahí. ¿A usted no le ha pasado eso? Que a veces la gente va a hablar algo malo y dice: ay, no hablemos de esto delante de que este es cristiano. Imagínese para dónde hemos llegado. ¿A usted le ha pasado o no? Ah, bueno. Hay otros que se burlan de nosotros y todo, pero mucha gente: ay, no, venga, respetemos, que es que hay gente que dice algo: ah, no, respete, grosero, vea, no diga eso delante del cristiano. Pero nosotros sí afligimos nuestra alma justa, viendo y oyendo las acciones y los dichos de este mundo. Eso le pasaba a Lot, y Dios lo sacó. Y Dios dio la orden de que lo sacaran de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Génesis 19, 15 al 16 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.
Lo sacaron antes de ¿qué? Del juicio. Eso es lo que va a pasar con la iglesia. El Señor a esta iglesia la va a sacar antes del juicio, antes de que venga el juicio. El Señor va a sacar la iglesia de aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hay otro antecedente, el antecedente de Enoc. ¿Qué dice la Biblia de Enoc? Amén. Génesis 5, 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El escritor a los hebreos dice que Enoc fue traspuesto. ¿Qué es ser traspuesto? Llevado a otro lugar. Amén. Es tomar de un lugar y poner en otro lugar. Eso no es lo que el Señor va a hacer con la iglesia. El Señor va a tomar la iglesia de aquí, de sobre esta tierra, la va a arrebatar y se la va a llevar ¿a dónde? Al cielo. Se la va a llevar a su presencia. El Señor dice en San Juan 14: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también estéis. Alabanzas al nombre de Jesús. Y note que Lot fue sacado antes de que viniera el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Enoc fue sacado antes de que viniera ¿qué? El diluvio. Mientras que Noé pasó a través del diluvio. Fue guardado a través del diluvio. No es figura del pueblo de Israel, que sí le va a tocar pasar por la gran tribulación. Pero la iglesia es tomada antes. Entonces, estos son antecedentes que nos muestran esta realidad. Gloria al nombre del Señor. De que el Señor no juzga al justo y al impío juntamente. Eso fue lo que Abraham le dijo a Dios en Génesis 18, 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Mire lo que dice Abraham. Y Abraham no tenía toda la revelación que hoy nosotros tenemos. ¿Qué dijo Abraham? Nunca tal, lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío. Y mire lo que dice: que sea el justo tratado como el impío. Y esta iglesia fue justificada por el Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Estamos en paz con la justicia divina. Cristo pagó el precio, hermanos, y ya no debemos nada a la justicia de Dios. La deuda está cancelada, está saldada. Gloria al Señor. Porque hemos sido justificados, y como hemos sido justificados, ahí mismo en Romanos 5 dice que como hemos sido justificados por su sangre, también por él seremos salvos de la ira. Alabanzas al nombre de Jesús. Le estoy hablando de que hay antecedentes de que Dios saca al justo antes de traer un juicio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es en Romanos 5 del 8 al 10 que nos dice esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. No dice que seremos salvos en la ira, sino que dice que seremos salvos de la ira. ¿Cuál es el tiempo de ira? La gran tribulación. Ahora en el culto de las 9 yo estaba predicando aquí
que tenemos que pensar que la salvación es que Dios nos salva de sí mismo. Amén. Dios nos salva de su ira. Porque si Él no nos salva de su ira, nadie nos puede librar de la ira de Dios. Eso dice en el Apocalipsis, ¿cierto? El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá escapar? ¿Quién podrá librarse? Nadie. Solamente Dios nos puede librar de su propia ira. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos y amigos, a los amigos les decimos, lo mejor que usted puede hacer es convertirse a Cristo, porque si usted se convierte a Cristo, usted va a estar en Él. Si usted se convierte a Cristo, va a ser parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. A través del bautismo es que nosotros somos incorporados a la iglesia. En Hechos 2:38 hasta el 41, usted va a encontrar que dice que el Señor añadía ¿a quién? A su iglesia. Los que habían ¿de qué? ¿Y cómo los añadía el Señor? Cuando las personas eran ¿qué? Bautizadas. Hay gente que es muy feliz viniendo acá. Gloria a Dios. A nosotros nos alegra mucho que vengan. Qué bendición. Los saludamos acá todos los domingos. Les damos la bienvenida. Nos alegra mucho que estén aquí con nosotros. Amén. Pero, qué bendición. Pero es que el asunto no está en venir aquí. El asunto está en pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para usted pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, usted necesita arrepentirse, necesita nacer de nuevo, necesita convertirse, necesita bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y cuando usted es bautizado, usted es sepultado juntamente con Cristo, muere con Cristo, es sepultado con Cristo, resucita con Cristo y está en Cristo. Y esa es la única manera que usted tiene de escapar de la ira que viene, estando en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si la gran tribulación es un tiempo de ira, ¿usted cree, hermano? Una persona tiene que estar mal de la cabeza para hacerse daño a sí mismo. ¿Cierto que sí? Una persona tiene que estar, una persona que esté en sus cabales, que esté cuerda, no se hace daño a sí mismo. Cuando una persona usted no hay que ir, más que todos los adolescentes que se rajan las manos y las piernas, es porque algo pasa, tiene algún problema. Porque nadie que esté en sus cabales se hace daño a sí mismo. El apóstol Pablo dice eso en Efesios capítulo 5. Cuando hace una analogía entre el matrimonio, entre la unión de un hombre con una mujer y la unión de Cristo con su iglesia. Y él dice que nosotros los maridos debemos amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice, ustedes deben ser así. El apóstol Pablo dice eso, que los varones debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y él después dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así también Cristo a la iglesia. Entonces, si la iglesia es el cuerpo, ¿usted cree que el Señor le va a hacer daño a su propio cuerpo? ¿El Señor le va a hacer daño a su propio cuerpo? No, el Señor le hace daño a su propio cuerpo. El Señor a esta iglesia la sustenta, la cuida, la purifica, la limpia,
la santifica, la bendice, la guarda, la protege. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. Y el apóstol Pablo utiliza otra figura también ahí. Somos la novia o la esposa o seremos la esposa. Amén. Entonces tampoco usted cree que humanamente sí puede haber muchos hombres que le hagan daño a su esposa, pero el Señor a su esposa no. Por eso es que la Biblia nos pone a nosotros esa analogía, porque el Señor a su novia, a su esposa, no la maltrata. Por eso a mí no me gusta, a mí me da cierta cosita cuando hay gente que desde aquí quiere maltratar la iglesia. Porque hermano, es que hay que predicar la verdad. Sí, la Biblia dice siguiendo la verdad en amor. ¿Cierto que ayer el pastor nos decía eso a las parejas, nos enseñaba eso a las parejas? La verdad hasta con amor, ¿cierto? Un regaño con amor. Bueno. Pero a mí me causa cierto escozor, hermano, eso. Que hay gente que a veces quiere maltratar la iglesia desde acá. A veces la gente en el afán de que la iglesia reaccione a lo que ellos están diciendo, porque a veces tiene que ver es con eso. Yo quiero es que la gente reaccione a lo que yo. ¿Y usted por qué no? Y que mire, y que es que está, y que no sé qué, y que no sé qué, y que no sé qué. Y la gente, hermano, hay personas que les gusta, yo no sé de dónde sacan eso, maltratar a la iglesia. El Señor no maltrata a su iglesia. No, el Señor a veces sí nos habla claro y directo, pero nos habla con amor. Y como reconocemos la autoridad de Dios, ante esa autoridad de Dios nosotros nos doblegamos. Pero cuando eso es de hombres, uno ya lo ve. No, esto es por otro lado. Y a veces el predicador quiere parar aquí en la cabeza porque quiere que la gente reaccione. Pero es que la iglesia tiene el Espíritu Santo. Y la iglesia sabe cuándo es Dios el que le está hablando. Y la iglesia sabe cuándo es el hombre el que quiere maltratarla también. Así que cuidado, hermano, usted que predica. O cuidado los que predicamos. Porque yo estoy ahí, pero eso también uno a veces le pueden ir las luces. A cualquiera se nos pueden ir las luces aquí. Pero a esta iglesia hay que tratarla bien. A esta iglesia hay que predicarle la palabra, hay que predicarle la verdad, pero hay que tratarla bien porque el Señor trata bien a su iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces mire, estos antecedentes no hemos sido puestos para ira. El Señor nos librará de la ira. Tenemos la figura de Lot, que fue traspuesto antes de que viniera el diluvio. Tenemos la figura de Lot, que fue sacado de Sodoma antes de que viniera el juicio. Esos son antecedentes, son muestras de lo que el Señor hace. Gloria al nombre del Señor. Mire, hay algo que está en el contexto, de la celebración de la Santa Cena, pero es importante tenerlo en cuenta, porque vea, hay gente que dice es que la iglesia también tiene que ser purificada, es que la iglesia también tiene que, sí, vea hermano, ya le dije que la iglesia el Señor la purifica, ya le dije que la iglesia el Señor la santifica, amén, pero el Señor hace algo también con la iglesia. Vea, en el contexto de la Santa Cena sucede algo. Eso está en 1 Corintios capítulo 11. No voy a profundizar mucho en esto porque esto no es el tema, pero voy a explicar algo para que lo podamos entender. Entonces, la celebración de la Santa Cena es algo que estableció el mismo Señor Jesucristo.
Esto no se lo inventaron los apóstoles, esto lo estableció el mismo Señor. Pablo, cuando habla de esto, dice: porque yo recibí del Señor. Lea, no puedo leer todo, pero lea 1 Corintios 11 y verá que Pablo dice: esto recibí del Señor. Esto fue algo que estableció el Señor, celebrar la Santa Cena. Entonces la Santa Cena es algo, no es algo común. La Santa Cena es algo sagrado. Y hay un peligro con nosotros, que nosotros a veces lo que es santo lo tenemos por común. Y eso le pasó a los hermanos de Corinto. Ellos no celebraban la Santa Cena como la celebramos nosotros. Que nosotros tenemos un pedacito de pan y una copita con un zumo de uva. Ellos la celebraban con una comida. Si usted lee, Pablo dice que algunos llegaban con hambre y comían. Y dice que otros, oiga pues lo más trágico, se emborrachaban. Oiga pues. Entonces, lea todo y verá que es que yo no le estoy diciendo mentiras. Pablo dice: uno se sacia y otros se embriagan. Pero es que ustedes, para celebrar la cena, les dice Pablo, tienen que esperarse, porque esto no es cualquier cosa, no es una comida cualquiera, no es una comida común, es una comida que recuerda algo trascendental: la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y anuncia su segunda venida. Entonces, como ellos no tenían ese discernimiento, porque el discernimiento es hacer diferencia. El discernimiento no es hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, para eso no se necesita discernimiento. El discernimiento es hacer diferencia entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Y el discernimiento me sirve para hacer diferencia entre lo común y lo sagrado. Entonces, como ellos no tenían ese discernimiento para hacer diferencia entre lo común y lo sagrado, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice 1 Corintios 11, 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues no tenéis casas en las que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Y después, cuando habla de la cena, tomar la cena indignamente, dice en el 27: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, es decir, no haciendo diferencia entre lo santo y lo común, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, mire que Pablo utiliza esta palabra, sin discernir, o sea, sin hacer diferencia en que esto no es una comida común, sino algo establecido por el Señor y algo sagrado. Sin discernir el cuerpo del Señor Jesucristo, que come, juicio come y bebe para sí. Y mire, por lo cual, es decir, por tomar la cena así, indignamente, dice Pablo, mire lo que dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿A no le parece terrible eso? Pablo dice: hay entre ustedes enfermos porque toman la cena indignamente. Hay entre ustedes personas debilitadas porque toman la cena indignamente. Y hay otros que mueren. Ahora, Dios no está diciendo que se pierden. Eso no está diciendo ahí. Porque mire lo que sigue diciendo: pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice:
mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahí es donde quería llegar. Gloria al nombre del Señor. La gran tribulación va a ser un juicio ¿sobre quién? El mundo. Ahorita lo leíamos, Apocalipsis 3:10. ¿Sobre quién va a ser? Sobre el mundo. La Biblia nos dice que cuando el Señor tiene algo que arreglar con nosotros, lo arregla con nosotros aquí. El juicio con el mundo va a ser otra cosa. Por eso Pedro también dice, es hora de que el juicio comience. ¿Por dónde? Entonces, el Señor el asuntico que tenga que resolver, lo resuelve con otro aquí. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Porque no vamos a ser juzgados juntamente con el mundo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ahorita les decía que la iglesia de Filadelfia es la iglesia que representa la iglesia que se va con el Señor. A ver, estas 7 iglesias existieron. Y estas 7 iglesias, cada iglesia enfrentaba dificultades diferentes. No todas tenían la misma dificultad. En Éfeso se había, ¿qué? Habían dejado, ¿qué? El primer amor. En Esmirna estaban siendo perseguidos, ¿cierto? En Tiatira y en Pérgamo se estaban introduciendo falsas doctrinas. Bueno, y así todas las iglesias se enfrentaban diferentes situaciones. Pero la iglesia de Filadelfia y cada iglesia representa un periodo de tiempo en la historia de la iglesia. Amén. Entonces, ese no es el tema que tenemos hoy. Solamente lo digo para ilustrar. La iglesia que representa la iglesia que se va con el Señor es la iglesia de Filadelfia. Gloria al nombre de Jesús. Y es a esta iglesia a la que el Señor le dice: yo también te guardaré ¿de qué? De la hora de la prueba. No dice en la hora de la prueba, sino de la hora de la prueba. Gloria al nombre de Jesús. Y note algo, miren, note algo. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ojo pues a ese detalle. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Ojo pues a ese detalle, vea. Miren mis hermanos, la iglesia en el libro de Apocalipsis, gloria al nombre del Señor, en los primeros 3 capítulos, la iglesia es nombrada más de 20 veces. En los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. A partir del capítulo 4 la iglesia desaparece. Del capítulo 6 de Apocalipsis al capítulo 19 la iglesia no vuelve a ser mencionada. Y ese es el periodo de la gran tribulación. Ya les he repetido esto varias veces. ¿Dónde se nos describe el periodo de la gran tribulación? Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Allá ya comienza a hablarse ya otra vez de la iglesia. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Qué tiene que ver esto con Filadelfia? Le estoy diciendo, atento al detalle. Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta. Mire, Juan en el Apocalipsis hay una figura del arrebatamiento de la iglesia y es el apóstol Juan. En el capítulo 4, el verso 1 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Sí lo relaciona con lo que el Señor le dijo a Filadelfia. ¿Qué fue lo que le dijo a Filadelfia? Que le tenía una puerta ¿qué? Abierta. Y aquí dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta ¿dónde? En el cielo.
Y la primera voz que oí, ¿cómo de qué? De trompeta. Hablando conmigo dijo, ¿qué? Sube acá. ¿Qué es lo que Pablo le dice a la iglesia, a la iglesia de los tesalonicenses? El Señor mismo, ¿qué? Con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Y con qué? Trompeta de Dios. Aquí Juan es figura del arrebatamiento de la iglesia. Va a llegar un momento en que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a decir: subid acá. Y cuando el Señor diga subid acá, esta iglesia se levanta. Y esta iglesia es llevada por el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Entonces la iglesia desaparece aquí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mire, en las cartas a la iglesia, a las iglesias en Asia, cuando el Señor les habla, le dice siempre a todas las 7 iglesias, les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13 y 3:22. Dice esa frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Cuando ya la iglesia no está, se vuelve a escuchar esa frase, pero no de la misma manera. Porque cuando se vuelve a hablar esto es en el periodo de la gran tribulación. En Apocalipsis 13:9. ¿Qué dice Apocalipsis 13:9? Si alguno tiene oído, oiga. No dice lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces estamos mirando por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Estamos viendo por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de ira. La iglesia no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso debe de alegrarnos, hermanos. Por eso cuando Pablo habla del arrebatamiento dice: alentaos, porque es un aliento. Vamos a hacer ¿qué? Liberados, librados de eso. Por eso dice: alentaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con estas palabras. ¿Qué voz de aliento puede escuchar usted en decirle que va a pasar por la gran tribulación? ¿Usted encuentra aliento en eso? Preocupación. ¿Sí o no? Pero no encuentra aliento en eso. Usted encuentra aliento en el hecho de que el Señor lo va a librar, en el hecho de que el Señor lo va a sacar antes de que venga el juicio, en el hecho de que el Señor lo va a llevar al cielo y lo va a guardar de la hora de la prueba. Ahí es donde se encuentra aliento, esperanza, fortaleza, en el hecho de que el Señor nos va a trasladar de aquí y nos va a llevar a su gloria eterna. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo sé que hay un versículo de la Biblia que algunos pueden estar por ahí pensando: bueno, ¿y ese versículo qué? Está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Amén. Vamos a leer un poquito antes, el 13. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Por esto están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Y él está sentado y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria a Dios. El versículo en cuestión es el 14, que dice: Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, este versículo hay que entenderlo en el contexto, porque este capítulo 7 de Apocalipsis es todo una unidad, pero es un paréntesis. Todo ese capítulo, digamos que es un paréntesis. ¿Por qué? Porque se están derramando unos juicios y llega un momento en que se manda a que se suspendan los juicios. ¿Para qué? Para sellar a los 144,000. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Se detiene a los ángeles que están ejecutando los juicios hasta que sean sellados los 144,000. ¿Para qué son sellados los 144,000? ¿Para qué? Estos son los que van a predicar el evangelio en la gran tribulación. ¿A quién? A los judíos. Gloria al nombre del Señor. Esta multitud vestida de ropas blancas es el resultado del ministerio de predicación de los 144,000. Ese es el resultado. Gloria al nombre del Señor. Entonces esa no es la iglesia. Ahora hay un argumento aquí que es muy importante. ¿Por qué no puede ser la iglesia? Porque sería una iglesia fraccionada. ¿Cómo así? Cuando la gente dice la iglesia va a pasar por la gran tribulación, es toda la iglesia. Y toda la iglesia no puede. ¿Por qué no puede? Porque es que la iglesia comenzó. ¿Cuándo? ¿Cuándo comenzó la iglesia? Con el Señor Jesucristo. Él fue el primero en que habló de iglesia, ¿cierto? Él dijo: sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia. Amén. Gloria al Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Dónde se inauguró la iglesia? En el Pentecostés. Y ahí empezó la iglesia. Gloria al nombre del Señor. La iglesia es toda la iglesia. Los que hemos sido salvos por la sangre de Cristo a través de toda la historia en la iglesia. Si fuera la iglesia, entonces serían solo los que estén vivos para ese momento. Y la iglesia es considerada en la Biblia como un cuerpo, como una unidad, no como individuos. ¿Sí me estoy dando a entender? Gloria al nombre del Señor. Entonces sería imposible que toda la iglesia pase por la gran tribulación. Entonces por eso es incorrecto decir la iglesia. Si fuera a pasar, sería incorrecto decir la iglesia, porque no es toda. Es que cuántos hermanos nuestros han muerto desde que el Señor Jesucristo inauguró la iglesia hasta que el Señor venga. Miles, millones. Hay gente que dice: hermano, pero no, porque nosotros somos la iglesia, la segunda iglesia más numerosa en Colombia, después de la iglesia católica. Pero algunos dicen: pero no somos tan numerosos. ¿Y cuántos se han muerto? Y esos no están ya salvos y asegurados con el Señor. Es más, para el Señor esos hermanos no se han muerto. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Es decir, para Dios ellos viven, para usted no, pero para Dios sí. Y Dios ya los tiene asegurados para Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al Señor.
Entonces esta multitud no puede ser la iglesia. ¿Quién es? Ahí es donde yo le digo, hermano, no me meta en problemas, porque hay cosas que... Y yo me pongo a mirar al uno que enseña mucho de escatología y dice una cosa, me pongo a mirar al otro que enseña mucho de escatología y dice otra cosa, y yo no los critico, los respeto, les escucho, les aprendo, le trato de aprender lo más que puedo, pero hay cosas en las que yo personalmente no me gusta meterme. ¿De quiénes son? ¿Salieron de la gran tribulación? Sí, lo dice la Biblia. ¿Porque lo dice o no lo dice? Sí, el anciano le preguntó a Juan, ¿quiénes son estos? No, yo no sé, usted sí lo sabe. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Quiénes son? Pero no es la iglesia. ¿Por qué no es la iglesia? Porque ya vimos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Estos estaban frente, ¿qué? Al trono de Dios. Mire que están frente al trono de Dios. El Señor, ¿cuál es la promesa que le hace a la iglesia? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. La iglesia no va a estar delante del trono, la iglesia va a estar en el trono con el Señor. Porque la iglesia es la esposa, la iglesia reina con Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Eso está en el mensaje a la Odisea, Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. ¿Y esa multitud dónde está? Delante, no en él. Entonces no puede ser la iglesia. Ese es el único versículo que pone más problema. De resto usted mira y usted ve que la Biblia, ya miramos muchos pasajes, muchos antecedentes donde la Biblia nos dice que la iglesia, que el Señor libra a la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. El Señor libra a la iglesia de la gran tribulación. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Esto es en el periodo de la gran tribulación. Recuerde que el periodo de la gran tribulación es desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19. Todo lo que usted lee ahí es el periodo de la gran tribulación. Todo lo que usted encuentre ahí es en el periodo de la gran tribulación. Por ahí están los juicios de la apertura de los sellos, las copas, las trompetas, todos esos juicios, 21 juicios que se derraman en el periodo de la gran tribulación. Mire Apocalipsis 13:7 lo que dice. Está hablando aquí del anticristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Ahí quiénes son los santos? ¿La iglesia? Porque usted dirá, es que nosotros hemos sido santificados. Pero ahí los santos no son la iglesia. Y estos santos son vencidos. El Señor, ¿qué fue lo que dijo de su iglesia en San Mateo 16:18? Le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta iglesia no va a ser vencida nunca. Esta iglesia no va a ser derrotada nunca. La iglesia no va a ser detenida nunca. Nunca, nunca la iglesia es vencida y derrotada. Esta iglesia es victoriosa. Esta iglesia es vencedora. Esta iglesia nada la puede parar, nada la puede detener, nada la puede vencer. Porque el Señor lo dijo: las puertas del Hades no prevalecen. Pero estos santos sí son vencidos, porque eso es en la gran tribulación. Pero la iglesia no, porque la iglesia ya no va a estar aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, hermano, es que esto para nosotros debe ser motivación, generar en nosotros una esperanza. Necesitamos estar bien con el Señor.
para que cuando suene la trompeta usted la pueda escuchar. Necesitamos estar bien con el Señor para que cuando suene la voz del Señor que diga su vida acá, usted la pueda escuchar. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Porque, hermanos, si nos quedamos en el momento, no sé, hay poder en el nombre de Jesús. Algunos se han atrevido a decir que sí, hay salvación y bueno. Yo le digo, como dijo un pastor una vez, si fuera así, si fuera así, si fuera así. Y él puso un ejemplo, si fuera así. Él dijo, bueno, yo anhelo mucho ir a un lugar. Yo no veo la hora de estar allá. Y resulta que hay 2 trenes para ir allá. El uno sale a las 6 y el otro sale a las 10. Si yo tengo muchas ganas de ir allá, ¿en cuál tren me voy? En el de las 6. Porque yo quiero estar allá. El problema de muchos no es que hay gente que no, hay gente que lo que quiere es solo librarse de la ira, pero no quieren estar con Dios. Y eso no funciona. Porque recuerde que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. El Señor lo que quiere es que usted lo ame. Si usted lo ama, usted va a querer estar con Él. A usted no le importa tanto el infierno, ni le importa tanto el lago de fuego. A usted lo que le importa es verlo a Él. Usted lo que quiere es ver su rostro. Usted lo que quiere es conocerlo. Usted lo que quiere es contemplarlo. Usted lo que quiere es pasar la eternidad con Él. Hay gente que si solo evitaran el lago de fuego estaban felices. Pero es que nosotros lo conocemos a Él. Él se nos ha revelado, nosotros lo hemos conocido a Él. Y para nosotros lo mejor no es escapar del lago de fuego. Hermano, para nosotros lo mejor ni siquiera serán las calles de oro. No, ni siquiera será eso. Lo mejor para nosotros será estar con Él. Yo no sé qué es lo que usted anhela, pero yo creo que lo mejor para nosotros es estar con Él. Algo pasó con el sonido. Lo mejor para nosotros es estar con Él. Por eso yo me pregunto, hay gente que aquí, hay cristianos que aquí no quieren orar y quieren estar en el cielo. Y aquí no quieren pasar tiempo con Él. Usted puede imaginarse esa contradicción. Hay gente que aquí les da pereza venir a un culto. Les da pereza. No es otra cosa, pereza, negligencia. Y no, yo sí quiero ir al cielo. Y aquí les da pereza venir a hacerle culto a Dios. ¿Qué es eso? ¿Eso qué? Por eso, hermano, el Señor ve que desde aquí usted busca estar con Él. Usted quiere pasar tiempo con Él. Usted lo quiere alabar. Usted lo quiere adorar. Usted lo quiere buscar. Usted le quiere honrar. Usted le quiere servir. Aleluya. Hermano, el Señor nos quiere librar de eso. Pero para librarnos de eso tenemos que estar en la iglesia. En la iglesia de Filadelfia. La iglesia a la que el Señor no le reprocha nada. ¿Sabe por qué no le reprocha nada? Porque es la iglesia que ha guardado la palabra. Hermano, revisen qué pasó.
Es la iglesia que ha guardado la palabra, es la iglesia que ha guardado el testimonio, es la iglesia que ha permanecido con el Señor. Hay otra iglesia que es la iglesia de la Odisea. A esa el Señor no le alaba nada. ¿Por qué? Porque esa iglesia dice: me he enriquecido, de nada, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor les dice: ¿no sabes que eres qué? Miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Porque esa es la iglesia que representa lo que sucede al final de los tiempos. Esas dos, Filadelfia y la Odisea. Hay una iglesia que es la Odisea y hay otra iglesia que es Filadelfia. Y estamos unidos todos. Amén. Pero ¿sabe qué tiene que hacer usted en esta mañana, en esta tarde ya? Usted tiene que salir de la Odisea y pasarse para Filadelfia. Porque usted puede que no lo diga, pero sí lo demuestra con sus hechos. Usted puede que no lo diga, pero sí demuestra que no necesita tanto de Dios. Porque a veces decimos no, y sacamos excusas porque no necesitamos tanto. Pero en esta mañana qué bueno que usted salga de la Odisea y se pase para Filadelfia. Y diga: esta es la iglesia que tiene la puerta abierta en el cielo. Por allá, con esta es que me voy. Aquí es donde quiero estar. Alabanzas al nombre del Señor. Pónganse de pie, hermanos. Los que están en Filadelfia permanezcan ahí. Y los que están en la Odisea salgan de ahí. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. El Señor nos quiere librar de su ira, hermano, del tiempo de su ira, pero necesitamos estar en Cristo. Amigo, es hora de que usted se decida. Es hora de que usted se decida estar en Cristo. Es hora de que usted tome una decisión de pertenecer a la iglesia, no de venir a culto, sino de pertenecer a la iglesia. Es hora de que usted determine pertenecer a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. No sé si hay alguien que quiera venir aquí a decirle al Señor: Señor, yo quiero estar listo, Señor. Yo quiero estar preparado. Un amigo que le quiera entregar su vida al Señor en esta mañana. Diga: Señor, yo quiero pertenecer a esta iglesia que será librada de la ira, Señor, que será guardada. Ya por allá viene un joven, vamos a orar por él. Y viene otra señora. Vamos a orar por los amigos que están aquí. Gloria al nombre de Jesús. Dios la bendiga. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Por eso nos dice la Biblia que este es el día de salvación. Levante sus manos y ore, hermano, al Señor. Levante sus manos y clame al Señor y dígale: Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Jesús. Oh Señor de la gloria, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos estar listos, Señor. Queremos estar preparados, Señor. Queremos estar en ti, Señor, en tu cuerpo. Queremos pertenecer, Señor, permanecer en tu iglesia. Aleluya, obra, Señor, en estos amigos, obra, Señor. Obra, Señor, confirma tu obra en ella. En el nombre de Jesús, manifiesta tu poder. Manifiesta tu gracia, Señor Jesús. Dios eterno, Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús te damos gracias.